Como analistas, vemos familias que blindan sus secretos. Luego está la monarquía española, una institución que lleva décadas viendo cómo cada uno de sus fallos se filtra por todas las grietas. Pero dentro de esta estructura, estudiamos un perfil específico. Un nombre que ha logrado volverse sinónimo de escándalo de una manera operativamente sistemática, casi incomprensible, totalmente cinematográfica. Ese sujeto es Freyan. Colegas, bienvenidos a este análisis. Antes de profundizar, dejen en los comentarios un solo término que asocien con la realeza española. Solo uno. Nosotros evaluaremos esas respuestas. Felipe Juan Freyan de Todos los Santos de Marichalar y Borbón nació el 18 de julio de 1998. El primer hijo de la infanta Elena y nieto del rey. Su padre era un aristócrata navarro, catalogado por los sociólogos de la época como el hombre más elegante de Europa. Registramos su nacimiento con el entusiasmo protocolario de una dinastía que, estadísticamente, aún gozaba de una imagen pública casi impecable. La monarquía española atravesaba picos altísimos de aceptación ciudadana, y la llegada de un nuevo, heredero varón a la maquinaria dinástica proyectaba una sólida ilusión de estabilidad y continuidad institucional. Bajo nuestra lupa, Freyan ocupó un lugar muy peculiar en el estricto organigrama familiar. Siendo nieto del monarca y sobrino del heredero, creció aislado en una burbuja de privilegios estructurales inimaginables para el niño promedio. Sin embargo, y este dato clínico es clave para nuestro estudio, también maduró bajo una violenta tensión doméstica que los gestores del palacio intentaron encubrir durante años. Sus padres, Elena y Jaime, arrastraban un matrimonio fracturado. Oficializaron el divorcio en 2010, pero nuestros datos indican que la ruptura llevaba gestándose muchísimo tiempo atrás. Esa hostilidad silenciosa dentro de la casa afectó psicológicamente toda la etapa de desarrollo de un menor, que, por diseño institucional, soportaba la mirada implacable de la opinión pública. El rasgo anómalo en el expediente de Freyan no es solamente su larga lista de escándalos, sino su constancia sistemática. Como si su perfil sociológico incluyera un cronograma de crisis, cada cierto tiempo la prensa publicaba un nuevo y explosivo titular, una fotografía comprometedora, obligando a los estrategas de la Casa Real a desplegar urgentes tácticas de contención y control de daños. Y justo cuando las métricas indicaban estabilidad, otro incidente detonaba la crisis. Para que ustedes y nosotros desarmemos el fenómeno Freyan por completo, debemos auditar no solo su entorno familiar, sino el complejo marco político donde resurgió la monarquía restaurada. El peso histórico de Juan Carlos I durante la transición democrática y la asfixiante presión, mediática y estructural, que golpeó a cada integrante de esta Casa Real. Justo desde el instante en que España miró al palacio, exigiendo símbolos impecables de unidad nacional. Porque Freyan no es un simple individuo tomando decisiones erráticas. En nuestros reportes, Freyan representa el producto fallido de un sistema, una dinastía y un momento histórico que crearon el laboratorio perfecto para que todos los secretos institucionales terminaran estallando ante la opinión pública. La sociedad española de finales de los 90 mantenía una fe estadísticamente ingenua en la solidez de todas sus instituciones tradicionales. La transición democrática se vendió como un diseño político insuperable, y Juan Carlos I operaba como el máximo aval de dicho milagro. La cúpula real dominaba las portadas mostrando fachadas impecables, con lujosos veranos en Mallorca y exclusivas jornadas de esquí en Baqueira. Parecía una institución moderna y cercana, con un control de imagen implacable frente a los fotógrafos. En medio de esa simulación perfecta, nació Freyan. Los analistas mediáticos lo empaquetaron con la adoración habitual reservada para la realeza, presentándolo como la garantía viva de la continuidad, un simple activo para el futuro. En sus primeros años, los indicadores de popularidad de Freyan eran similares a los de cualquier élite. Su presencia en actos de Estado junto a la infanta estaba sumamente calculada, exhibiendo una estética formal, y cargando ese apellido compuesto que funcionaba como un código de enorme privilegio. Su padre, Jaime de Marichalar, operaba en ese entonces como un activo muy valorado dentro de las élites financieras y la alta sociedad europea. Protagonizaba perfiles en la prensa global, moviendo influencias entre grandes diseñadores, redes aristocráticas y figuras de inmenso poder. Proyectaban un éxito estructural absoluto,
pero nuestros registros confirman que las fachadas en la corona española siempre operan con fecha de caducidad. Fuera de las fotografías corporativas navideñas y el estricto protocolo, los cimientos del matrimonio entre Elena y Jaime sufrían un colapso paulatino que los especialistas intentaban contener. La incompatibilidad de perfiles, los constantes choques temperamentales y la enorme discrepancia en la forma de ejecutar su dinámica interna generaron una crisis estructural imposible de maquillar. Freilan y su hermana, Victoria Federica, absorbieron desde niños esa extrema toxicidad ambiental, procesando a una edad temprana que la imagen oficial de su familia era tan solo una enorme campaña de relaciones públicas. Evaluando los datos actuales, ustedes y yo notaremos que el modelo educativo de Frey intentó fusionar dos realidades completamente incompatibles. Por un extremo, las exigencias del palacio, el peso de los títulos y el cumplimiento de las severas normativas institucionales. Del otro lado, la psicología común de un joven español privilegiado que buscaba jugar fútbol o socializar, sin el hostigamiento permanente de la prensa. Desde nuestra perspectiva, esa brutal fricción entre las demandas de la corona y su verdadera personalidad operó como el detonante sociológico perfecto para las crisis que ya estábamos pronosticando. El primer gran fracaso de seguridad ocurrió muchísimo antes de lo previsto. El verano de 2012 fracturó de forma irreversible las métricas de aprobación y la imagen mediática de Freudan. A sus 14 años, edad en que cualquier individuo procesa sus fallos desde el anonimato, él ya carecía por completo de ese margen de privacidad. Pero Freudan jamás operó como un civil común. Hablábamos del nieto directo del rey de España. Para los analistas, esto implicaba que hasta sus fallas más íntimas podían detonar escándalos de primera plana. Aquel verano, vacacionando en su finca, Fryn tuvo un incidente con una escopeta de la familia. El impacto le dio en el pie. Clínicamente, la lesión requirió atención médica inmediata, aunque afortunadamente nunca llegó a ser letal. Pero tú y yo sabemos que este episodio se volvió un escándalo brutal no por la herida física, sino por todo lo que el incidente destapó sobre el oscuro entorno del joven. Hablamos de un menor de 14 años manipulando un arma de fuego en condiciones que francamente nunca lograron esclarecerse del todo dentro de una propiedad blindada a la prensa, pero cuya información logramos ver filtrada a los medios con una rapidez verdaderamente asombrosa. La Casa Real aplicó su típica estrategia de contención y silencio. Cero conferencias de prensa, cero explicaciones profundas, lanzaron un boletín súper escueto confirmando el percance, solo para reportar que la salud del muchacho se encontraba estable. Como especialistas en crisis, sabemos que ese vacío institucional solo echó más leña al fuego mediático. Colegas en seguridad infantil alzaron la voz, y la gente comenzó a cuestionar seriamente qué clase de vigilancia tenían estos jóvenes de la realeza mientras supuestamente descansaban. Para nuestro análisis, el factor clave aquí no fue la lesión, sino el brutal cambio que provocó en la narrativa de los medios. Hasta ese punto de inflexión, Freylan era solo un personaje de relleno en la monarquía. Desde aquel verano, su perfil detonó con luz propia. El espionaje periodístico sobre él se volvió mucho más agresivo. Las revistas de chismes comenzaron a colocarlo en sus portadas, ya no como el simple acompañante, sino como el foco principal del show. Y claramente no por los motivos que la corona deseaba proyectar. Mientras Freylan cruzaba por la etapa más caótica de su juventud, la familia real española acumulaba un nivel de presión pública histórico. El 2012 no solo trajo ese escándalo del arma, también fue el ciclo donde reventó la terrible crisis por la caza de elefantes de Juan Carlos I en Botsuana. Un safari de superlujo durante una recesión económica que le costó al rey una caída brutal en las encuestas. Esa foto del monarca junto al animal muerto, mientras millones en España perdían sus trabajos, detonó una rabia social que los asesores tardarían años en limpiar. Si lo analizamos juntos, verás que Freylan se volvió el símbolo perfecto de los excesos de una familia atrapada en su burbuja de privilegios, totalmente desconectada del sufrimiento real del país. Sociológicamente, no es justo culpar a un joven por los pecados institucionales, pero sabemos perfecto que la percepción pública jamás opera con justicia. Para la gente, el nieto jugando con escopetas en ranchos privados representaba exactamente la misma decadencia que su abuelo matando elefantes en África.
La madre de Frian, la infanta Lena, buscó operar desde las sombras en esa época, muy distinto a su hermana Cristina, quien terminó arrastrada al juzgado por el caso Nos. Elena sí supo esquivar el golpe de esos enormes desastres legales, aunque su vida privada seguía pendiendo de un hilo. Su divorcio de Jaime de Marichalar era oficial, y la custodia infantil se volvió un tema oscuro que, pese a la censura mediática, desató fricciones que ellos mismos admitirían tiempo después. Así que Froilán maduraba, directo en el centro de un colapso sistémico que casi ningún adolescente podría soportar intacto. Y como investigadores, notamos cómo los focos rojos de esa presión estallaron al rozar sus 18 años. Llegar a los 16, 17 y 18 años como miembro de la realeza en el siglo XXI implica un nivel de exposición que la vieja monarquía jamás imaginó enfrentar. El algoritmo digital rompió las reglas. Antes, un perfil de alto nivel podía salir de antro, regarla por completo y apostar a que ese desliz se quedaría enterrado solo entre los testigos presenciales del lugar. Con los celulares y plataformas como Instagram, esa secrecía murió, y desde nuestra lupa sociológica vimos a Froilán aprenderlo a golpes. Mientras este sujeto entraba de lleno a su etapa universitaria y sus primeros años como adulto, detectamos una fuga constante de videos mostrándolo en escenarios que destrozaban el protocolo de la corona española. Fiestas extremas, actitudes cuestionables en plena calle, conductas que en un civil promedio jamás habrían levantado una sola alerta de seguridad, pero que en su expediente detonaban crisis nacionales al instante, simplemente por el peso histórico de su ADN borbónico. Tú y yo vamos a notar algo fascinante aquí: la forma en que las masas decodificaron y juzgaron estas filtraciones. Un sector gigante del país explotaba de coraje, exigiendo que alguien con semejante blindaje estatal debía demostrar un comportamiento muchísimo más ético. Mientras tanto, otro grupo igual de grande mostraba una extraña empatía y hasta cierta compasión social, defendiendo que Froilán era solo un chavo buscando normalidad, sin que la lotería genética lo sentenciara a vivir como un robot institucional. Esta fractura en la opinión sobre Froilán nos revela un síntoma estructural mucho más grave: una crisis de identidad en España sobre la verdadera utilidad social y el valor de sostener una monarquía en el siglo XXI, sobre si los herederos de sangre que jamás llegarán al trono realmente deben cumplir funciones de Estado, o si son simples civiles FIP que tienen el mismo derecho a equivocarse que tú. Sus 18 años oficiales, marcados en julio de 2016, no mostraron ningún ajuste conductual en nuestro radar. De hecho, obtener inmunidad legal adulta disparó exponencialmente su presencia en los reportes de incidentes más escandalosos de los medios, como si los años previos fueran solo el ensayo para una etapa mucho más intensa. Tú y yo sabemos que lo que mantuvo a Froilán bajo la lupa mediática fue su historial con los motores. Desde chavo, el nieto del rey mostró fascinación por los autos y las motocicletas, una afición normal, compartida por millones de chavos. El problema para los analistas llegó cuando ese pasatiempo se convirtió en infracciones de tránsito y riesgos de seguridad vial. Ahí, el asunto dejó de ser un problema privado de la realeza. Las multas de tránsito de Froilán durante su juventud construyeron un relato muy claro de impunidad aristocrática, una narrativa de privilegios que pegó bastante profundo en una sociedad que seguía arrastrando los golpes económicos de la crisis. Como especialistas, debemos aclarar que en ningún momento Froilán recibió condenas por delitos realmente graves. Jurídicamente hablando, gran parte de los incidentes que la prensa exageró eran simples faltas menores, pero la condena mediática no sigue las leyes penales. En el Tribunal de la Opinión Pública de esos años, portar el apellido Borbón ya no funcionaba como escudo, sino como un blanco perfecto para las críticas. El entorno político jugaba un rol clave. España vivía una tensión institucional tremenda, con el movimiento independentista en Cataluña alcanzando su nivel más crítico e inestable. Los nuevos partidos políticos cuestionaban la transición española. De pronto, la monarquía entera se volvió el centro de un escrutinio social inédito en las últimas décadas. En este clima tenso, cada escándalo de Froilán dejaba de ser chisme de revistas para volverse leña en un debate nacional enorme. De todos los incidentes que marcaron la imagen de este joven, hubo un caso que a los analistas nos pareció fascinante, porque desnudó las redes de contactos y el cuestionable círculo social donde se movía. Las fotos y filtraciones de la época revelaron un grupo de amigos muy particular,
Mezclaban herederos de la alta sociedad con figuras de un perfil bastante más turbio y peligroso. Una mezcla nada rara entre los juniors de ciertas zonas de Madrid, pero que en un miembro de la familia real generaba consecuencias públicas brutales. La vida nocturna de Madrid en esos años operaba como un ecosistema independiente, con reglas, jerarquías y rincones muy oscuros. Los herederos de las élites millonarias convivían en esos antros con individuos que usaban su cercanía al poder como su principal moneda de cambio. Froilán no era el único junior nadando en esas aguas sucias, pero definitivamente fue el blanco más visible, el más retratado y el rey de los periódicos. Lo que más nos sorprende a quienes analizamos este fenómeno es la total ausencia de protocolos de contención efectivos desde la corona o su propia familia. El palacio tenía ejércitos de relacionistas públicos y estrategas pagados exclusivamente para frenar y controlar crisis de reputación exactamente así. Aún así, los escándalos estallaban con un ritmo que demostraba algo crítico. O los asesores fallaban, o Froilán ignoraba por completo las advertencias institucionales, o peor, que absolutamente nadie a su alrededor tenía el peso moral ni el poder real para meterlo en cintura y cambiar su actitud. Aquí es donde te pido que analicemos juntos. El debate sobre quién debía controlar al nieto del rey es el punto sociológico más fascinante. Froilán habitaba en una zona gris institucionalmente hablando. Él no iba a heredar la corona española. Esa presión recaía por completo en su prima Leonor. Tampoco lo obligaban a cumplir el protocolo militar de los reyes, pero jamás sería un civil común y corriente. Era un híbrido extraño, un personaje público atrapado en un limbo sin ningún manual de crisis que lo regulara. El año 2019 detonó uno de los casos más estudiados por los expertos en imagen sobre la vida de Froilán. A sus 21 años, estaba de fiesta en un antro madrileño cuando ocurrió un altercado grave. Terminaron llevándoselo directo a la sala de urgencias. El reporte oficial del palacio fue hermético, lo clásico. Pero los datos filtrados en Internet y televisión mostraban un panorama muchísimo más oscuro y alarmante para nosotros. De acuerdo con las investigaciones periodísticas reveladas tras esa madrugada caótica, Froilán terminó herido por culpa de los excesos propios de ese ambiente de fiesta pesada. El joven evitó la cárcel o demandas, pero el daño simbólico a la corona fue gigantesco. Por primera vez, sin margen de duda, vinculaban al nieto del rey español con situaciones de riesgo real. Ya no hablábamos de rebeldía juvenil o multas por acelerar. La discusión pública sobre sus excesos y la pésima gestión de relaciones públicas de los reyes frente al caso alcanzó un nivel de enojo que nunca antes habíamos registrado. La prensa de farándula española, una maquinaria de influencia que solemos subestimar desde el análisis político formal, devoró el caso con un hambre que ni el propio Froilán pudo detener. Los tabloides soltaron entrevistas con supuestos amigos cercanos y fotos de sus parrandas y crónicas dudosas de sus madrugadas. Lo que leíamos en esos reportes mediáticos dibujaba a un muchacho totalmente perdido, alguien sin aspiraciones reales, que quemaba los privilegios de su cuna, ignorando todas sus obligaciones institucionales. Pero tú y yo sabemos cómo operan los medios. Esa caricatura estaba totalmente incompleta. Mientras los paparazzis vendían al villano rebelde y fiestero, nuestras fuentes cercanas a él presentaban un perfil psicológico completamente opuesto, el de un tipo muy agudo, divertido, con capacidad crítica y súper consciente de lo raro que era su estatus. La brecha enorme entre ambas versiones es justo lo que vuelve este caso de estudio tan adictivo. Para descifrar a Froilán a un nivel profundo, los sociólogos debemos mirar obligatoriamente hacia su padre, Jaime de Marichalar. La dinámica entre ellos explica muchísimo sobre la construcción de la identidad del joven y los enormes huecos emocionales que ese quiebre familiar provocó en su crianza. Jaime de Marichalar nació en 1964, en una cuna aristocrática de Navarra muy anclada al poder español. Su boda con la infanta Elena, en 1995, quedó registrada como la cumbre social de esa década. Analicemos esto juntos. Atractivo, sofisticado, políglota y conectado en la élite cultural, Marichalar parecía la pieza exacta para esa imagen moderna que la monarquía buscaba proyectar. Pero bajo esa fachada impecable existían fracturas profundas que el tiempo se encargaría de exponer con una precisión bastante cruel.
La separación de Elena y Jaime en 2010 inauguró un ciclo distinto para Marichalar, una fase definida por sus propios escándalos, crisis mediáticas y serios conflictos a nivel personal. El vínculo con su hijo Froilán se mantuvo, pero dentro de una dinámica familiar fracturada y una realidad completamente opuesta a la que vivió como consorte de la realeza, Marichalar buscó sostener su relevancia mediática colaborando en la prensa y dejándose ver en círculos de la alta sociedad, pero despojado del escudo institucional de la corona. Quienes estudiamos las dinámicas familiares sabemos muy bien que los hijos nacidos de rupturas conflictivas bajo el escrutinio público absorben esa tensión de formas que rara vez logramos detectar en el corto plazo, pero que estallan inevitablemente en la adolescencia y primera juventud. Froilán, creciendo entre dos mundos, atrapado entre padres contrastantes, lidiando con el peso del protocolo y el deseo de una vida normal, resulta ser un caso clínico fascinante. Por eso mismo, el perfil psicológico de Froilán queda incompleto si no examinamos también a su hermana, Victoria Federica, porque el contraste entre ambos nos revela fallas del sistema. Nacida en el año 2000, 2 años después que él, Victoria Federica también acaparó los titulares, casi siempre al margen de las obligaciones oficiales. Sin embargo, la magnitud y el tipo de escrutinio que ella enfrenta operan bajo reglas muy distintas a las de su hermano. Ella halló en las plataformas digitales y la moda un refugio perfecto para diseñar una identidad pública mucho más calculada y segura. Su actividad en Instagram, sus alianzas con firmas exclusivas y su roce con el espectáculo la transformaron en una figura influyente con respaldo aristocrático, alguien que leyó su época con una astucia social que su hermano jamás logró replicar con el mismo éxito. Esta divergencia entre ambos no responde únicamente a simples rasgos de personalidad o decisiones aisladas, es un síntoma claro de cómo el sistema mediático juzga con doble moral a los hombres y mujeres vinculados a la corona, evidenciando las crueles expectativas de género y la enorme disparidad en los márgenes de error que se les perdonan. Un varón aristócrata envuelto en polémicas nocturnas es clasificado de inmediato como una amenaza. Una mujer de esa misma familia en portadas de revistas se monetiza como un activo. Semejante asimetría resulta perversa para ambos, pero es real y terminó dictando con mucha precisión los rumbos paralelos de estos dos jóvenes. Froilán y Victoria Federica encarnan, desde nuestra óptica, las dos únicas salidas de una misma trampa, la de aquellos miembros colaterales que nunca van a reinar y están forzados a buscar por cuenta propia cómo justificar su existencia en este siglo XXI. Mientras el expediente personal de Froilán sumaba más incidentes, el aparato de la monarquía española sufría mutaciones estructurales que alteraron de golpe cómo el público percibía a sus integrantes. La caída y abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014 fue un sismo institucional que reconfiguró todo el tablero para siempre. El ascenso de Felipe VI al trono marcó un operativo urgente para limpiar la imagen dinástica. El nuevo monarca diseñó un modelo mucho más austero, supuestamente más transparente y distante de esos escándalos financieros que ya habían hecho pedazos la legitimidad del palacio en años previos. Una de las maniobras más calculadas de toda esa reestructuración fue la drástica orden de recortar a los parientes reales que cobraban sueldos del Estado y que tenían permitido figurar en la agenda oficial de la corona. Pensemos juntos en esto. Bajo este nuevo filtro, Froilán cayó en un vacío institucional todavía peor. Ya no figuraba como pieza operativa de la Casa Real bajo ningún parámetro técnico. Quedó degradado a hijo de una infanta exiliada del círculo de poder. Un chico con linaje histórico, claro, pero carente de utilidad pública alguna, sin agenda, sin propósito, y sin toda la maquinaria económica y protectora que la corona siempre garantizó a su linaje. Este destierro silencioso, en lugar de darle paz, detonó un colapso psicológico en nuevas direcciones. La duda sociológica que flotaba en ese entonces era, ¿qué demonios iba a hacer Froilán con su futuro? ¿Qué estudios lo sostendrían? ¿Hacia qué industria apuntaría? ¿Cómo construiría valor real en un mundo que solo veía su polémico apellido? Cuestionamientos comunes para cualquier adolescente promedio, pero que, bajo la lupa mediática y el morbo social, se volvían un laberinto casi insuperable. Su esfuerzo por ensamblar una rutina anónima lejos de las cámaras chocó de frente con su trampa de origen. Entre más buscaba esconderse, más reflectores y morbo atraía.
Entre más peleaba por mimetizarse con chicos de su edad, más violento era el choque de clases que su cuna evidenciaba. Sus torpes intentos por estudiar o conseguir empleo sufrieron una autopsia mediática brutal y desmedida. A la menor señal de que participaba en un aula o proyecto empresarial, la prensa lo devoraba. Y cuando esos planes fracasaban por falta de estructura, el estigma del príncipe inútil y desorientado se tatuaba de nuevo en la opinión pública. Ustedes y yo sabemos que de ese nivel de escrutinio nadie sale ileso. Aún así, hubo destellos donde Froilán demostró genuina curiosidad por los negocios y proyectos corporativos. En mis archivos constan menciones de sus proyectos en bienes raíces, alianzas con firmas privadas y vínculos con la industria restaurantera y hotelera. Como especialistas sabemos que ninguno logró la solidez o visibilidad para cambiar su narrativa pública, aunque metodológicamente esto no implica que hayan fracasado por completo. Sociológicamente, sabemos que la mayoría de los emprendimientos de jóvenes a esa edad jamás son noticia, ni por sus grandes éxitos ni por sus rotundos fracasos. Pero al evaluar el caso de Friend, notamos que la falta de un éxito profesional verificable se diagnosticaba automáticamente como un déficit absoluto de responsabilidad. Tú y yo podemos ver este mecanismo perverso de la opinión pública. Analizar la normalidad como fracaso y el silencio como culpa revela uno de los aspectos más profundamente injustos de su vida. Sin embargo, nuestra investigación confirma que él mismo alimentó esta dinámica, apareciendo en contextos que destrozaban cualquier imagen de seriedad y compromiso que sus asesores intentaran construirle. El año 2020 trajo circunstancias excepcionales globalmente, pero nuestro análisis de la familia real española muestra que además desató una tormenta institucional sin precedentes, alterando de manera definitiva y profunda todo el mapa de poder dentro de la monarquía. Documentamos la salida de Juan Carlos I en agosto, en medio de fuertes investigaciones por presuntas irregularidades financieras y comisiones opacas en diversos contratos internacionales. Como expertos, consideramos esto el golpe más severo para la monarquía española restaurada. El rey emérito huyó hacia Abu Dhabi, aislándose completamente de los juzgados y micrófonos. Estudiamos cómo este exilio dorado encendió una indignación popular masiva, forzando estratégicamente a Felipe VI a desmarcarse públicamente de su propio padre, una maniobra de control de daños sin ningún precedente documentado en las monarquías europeas modernas. Renunciar a la herencia y retirar la asignación estatal del rey emérito fueron gestos que, desde nuestra perspectiva analítica de crisis, aunque meramente simbólicos, trazaron una ruptura irreversible. En este profundo colapso institucional, notamos cómo la figura de Freyen adquirió una dimensión sociológica fascinante. Revisando sus datos, ya no era el simple nieto rebelde. Era descendiente de un hombre convertido en el máximo símbolo de corrupción y de abuso de privilegios, que la ciudadanía entera proyectaba sobre toda la familia real. Psicológicamente, la asociación individual era injusta. Nadie elige a su abuelo. Sin embargo, en términos de percepción de masas, la condena resultaba inevitable. Identificamos cómo un apellido, antes sinónimo indiscutible de legitimidad y respeto, se transformó rápidamente en una carga tóxica de proporciones históricas. Y Froilán, a quien ya veníamos perfilando por sus controversias, terminó cargando sorpresivamente con el enorme peso estructural de las malas decisiones de su abuelo, justo cuando observábamos a España debatir, con una intensidad sin precedentes, si esta anticuada institución monárquica tenía algún futuro viable en el siglo XXI. Nuestro equipo notó que el intenso debate sobre la corona desde 2020 encontró en Freyen el caso de estudio perfecto para exponer las contradicciones del modelo. Analizamos dos frentes. Primero, la corona de Felipe VI intentando vender una fachada de austeridad, transparencia y deber, materializada en la impecable figura de la princesa Leonor. Alguien que superaba su adiestramiento institucional con una disciplina asombrosa, calculada para generar admiración masiva. En contraste, el nieto del rey emérito nos daba episodios constantes que revivían los peores fantasmas de impunidad que esta nueva etapa juraba haber desterrado. Evaluamos a Leonor como la pieza central para la supervivencia de la institución. Una joven solemne, entrenada por las instituciones educativas más elitistas y exclusivas de Europa,
políglota y diseñada para proyectar una madurez diplomática que sorprendió a mis colegas. Sus métricas de imagen chocaban violentamente con el perfil caótico de su primo, y este marcado contraste alimentó a los medios de comunicación para diseccionar las dos caras opuestas de la realeza contemporánea. Como investigadores, consideramos demasiado simplista reducir la historia clínica de Freyan ao papel de antagonista involuntario frente a su prima. Mapeamos variables distintas, presiones asimétricas y un tejido de apoyo institucional incomparable. Leonor opera con todo el pesado aparato de la Casa Real a su favor, disfruta del protocolo formativo para futuros reyes y la red de contención más robusta que una institución estatal puede brindar. Freudand jamás recibió esta contención estructural. Teóricamente no la ocupaba, pues nuestro sistema indica que nunca llegaría a ser rey. Pero esta tremenda disparidad en recursos y diseño estructural explica sociológicamente, en gran medida, la profunda divergencia en sus trayectorias. Lo que tú y yo debemos notar en Freyland es su recurrencia conductual. No analizamos un solo error aislado que marcara trágicamente su vida entera, sino una cadena de incidentes crónicos a través de los años. Diagnosticamos un patrón de comportamiento tan arraigado que ninguna intervención psicológica o externa logró corregir. Esta cronicidad nos exige buscar la causa raíz. Quienes nos especializamos en el comportamiento de élites privilegiadas, siempre señalamos que esta repetición patológica de problemas, sin enfrentar castigos reales, es el síntoma clínico más evidente de lo que nosotros diagnosticamos como el síndrome de privilegio sin estructura. Evaluamos a jóvenes criados en burbujas de cristal, donde el dinero infinito y los contactos familiares anularon las consecuencias lógicas de sus propios errores, atrofiando el aprendizaje de ensayo y error, vital para el sano desarrollo adulto. Documentamos cómo el escudo protector del linaje real blindó totalmente a Freyan Lan por años, evadiendo las sanciones legales y sociales de sus decisiones. Funcionó como un arma de doble filo. Clínicamente, a corto plazo le brindó seguridad, pero a largo plazo, saboteó sus frenos inhibitorios y su capacidad de autocorrección para madurar. Nuestro debate interno no gira en torno a sus ilimitados recursos materiales para triunfar. El verdadero dilema psicológico es si alguna vez recibió las herramientas emocionales para lograrlo. Y este cuestionamiento ético apunta como un láser a sus tutores durante esa etapa crítica de formación. A los adultos responsables de su entorno, a los estrategas de la Casa Real, y a unos padres absorbidos por sus propias crisis mediáticas, dejando a su hijo a la deriva en un panorama social hipercomplejo. Freyland llegó a los 25 en el verano de 2023. Para entonces, tú y yo ya teníamos un expediente clínico tan denso que resulta casi imposible resumirlo. Registramos en su historial el disparo de escopeta, las multas de tránsito, sus desastres de madrugada y el huracán político del rey emérito, sumando la reestructuración monárquica, los divorcios de sus padres y un acoso periodístico implacable. Factores que francamente habrían quebrado a perfiles psiquiátricos muchísimo más estables que el de él. Y sin embargo, Freyland seguía ahí. Para nosotros los analistas era fascinante. No desapareció del escrutinio público ni buscó un exilio voluntario como otros parientes. Jamás tomó la decisión radical de renunciar por completo a su apellido para forjar una vida nueva bajo otra identidad civil. Seguía siendo Freyn, con el peso institucional que ese nombre implicaba, cargando tanto la presión política como los privilegios históricos que lo acompañaban. Ese año, detectamos nuevas filtraciones sobre su vida amorosa, lo cual detonó de inmediato otro intenso ciclo de escrutinio mediático en el país. Sus romances ya eran un evidente caso de estudio clínico desde su etapa de adolescente, pero en esta fase, la prensa detalló nombres concretos, y nosotros empezamos a diseccionar la verdadera naturaleza de todos sus lazos emocionales. Evaluando su perfil, el muchacho solo buscaba la estabilidad afectiva de cualquier joven, pero el caos de su entorno público hacía imposible construirla y mucho menos sostenerla. Quienes documentamos su caso, clínicamente empezamos a notar señales de madurez. Un avance torpe y lento, pero innegable, como si la acumulación de su bagaje, abarcando sus fracasos más dolorosos y humillantes, estuviera generando por fin una base psicológica estable sobre la cual edificar algo más perdurable. Tú y yo sabemos que la relación de Freyan con los medios es un fenómeno de estudio que evolucionó muchísimo con los años.
Durante sus crisis más graves, los reporteros y fotógrafos que lo cazaban lo explotaban como una verdadera mina de oro sociológica y mediática, siempre listo para regalarles la portada diaria. Sin embargo, nuestra investigación demuestra que esa dinámica fue mutando de una forma casi invisible. Freen empezó a comprender con suma agudeza el engranaje de la brutal industria del espectáculo que siempre giraba a su alrededor. Registramos fases donde intentaba manipular el sistema a su favor, seleccionando de forma sumamente estratégica en qué eventos públicos dejarse ver, esquivando zonas y situaciones que antes probaron ser letales para su imagen. No fue un progreso lineal ni un triunfo definitivo, pero claramente mostró una maduración frente a la época donde ignoraba el daño reputacional. Los colegas y especialistas enfocados en la crónica de la élite en España se fracturaron. Un bando de reporteros siguió lucrando con el discurso predecible de desastre constante, mientras los analistas publicamos perfiles más profundos y sociológicos sobre él. Varios investigadores que documentamos sus primeros tropiezos mediáticos, publicamos enormes artículos de fondo en los que admitíamos sin reservas que el Frullán veinteañero resultaba ser un caso mucho más profundo que la simple burla armada por el sensacionalismo tradicional. Por supuesto, esta perspectiva psicológica no borraba su historial. Sus viejos escándalos continuaban ahí, atrapados en los expedientes mediáticos, a un solo clic de distancia en la red, pero empezaron a mezclarse con un diagnóstico sociológico mucho más empático, complejo y humano, retratando a un muchacho criado bajo altísimas presiones institucionales y que trataba, con sus muy limitadas herramientas emocionales, de forjar su propia identidad frente al mundo. Acompáñame a ver la escala real. El peso político de Freyland supera por completo sus simples tropiezos individuales. A nivel sociológico, su imagen ha funcionado como un espejo donde España se cuestiona constantemente qué nivel de utilidad exige de su realeza, qué lugar ocupan los miembros familiares marginados de la estricta línea de sucesión, y qué cuota de sacrificio se le puede exigir legítimamente a quienes jamás eligieron nacer condenados por ese apellido. Quienes analizamos constituciones sabemos que no hay respuestas fáciles. Las coronas modernas europeas gestionan este enorme problema de los herederos secundarios, aplicando modelos de Estado completamente distintos. El sistema británico, por ejemplo, conserva una burocracia gigante, asignando labores de Estado para un número inmenso de parientes. En contraste, los modelos sueco y noruego decidieron recortar estructuralmente la nómina de las personas amparadas bajo el título oficial, arrojando al resto a un híbrido de privacidad civil, otorgándoles libertad, pero despojándolos totalmente del colosal blindaje del sistema. España sufre un fuerte vacío legal aquí. El recorte aplicado por Felipe VI en 2014 achicó la monarquía, pero falló en diseñar un marco jurídico para los excluidos. Freyland sobrevive justo en esa fractura sistémica. Está demasiado ligado al centro de poder para lograr pasar desapercibido, pero lo suficientemente desconectado como para no recibir recursos ni deberes del Estado. Nuestro diagnóstico es claro. Este limbo no solo daña a Freuland, es una falla de diseño institucional que la monarquía española se niega a resolver. Un costo de reputación que pagarán mientras un miembro en esta vulnerabilidad legal detone una crisis que la maquinaria de noticias decida exprimir. Existe un factor psicológico en el expediente de Freyland que nosotros solemos omitir en los estudios formales, y es la soledad. Un aislamiento patológico muy particular que no nace de una falta real de personas en su círculo, sino de una paranoia absoluta e incapacidad de confiar. Cuando cualquier plática casual puede volverse la portada nacional, cuando el amigo más leal resulta ser el soplón a sueldo, o cuando un simple llanto termina facturado y expuesto en redes sociales. Piénsalo conmigo. Esta reclusión emocional es la condena de nacer bajo el microscopio de la fama. Observamos esto en superestrellas deportivas o en hijos de actores reconocidos. Sus propios testimonios escritos coinciden tanto que para nuestra ciencia resulta innegable ver que este dolor es la parte más destructiva del brutal hiperconsumo mediático. Ahora, sumemos a la élite real. Para nuestra investigación, esta carga añade un peso estatal e histórico gigantesco, convirtiendo el fenómeno en un encierro verdaderamente asfixiante. Freyland jamás nos ha concedido declaraciones extensas para entender su arquitectura mental,
sus profundos miedos o sus verdaderas contradicciones y sueños. Analizamos apenas una imagen destrozada, construida con recortes fotográficos y filtraciones cobardes. Y sin embargo, comprobamos que ese silencio total y la negación de su voz propia son, paradójicamente, un poderoso mensaje. Como analistas, vemos a alguien que aprendió pronto que hablar en ciertos contextos cobra factura, y que el silencio, con todo y su costo, al menos brinda una ilusión de control. Lo que la trayectoria de Frey nos revela clínicamente, mucho más allá de los incidentes aislados y los encabezados amarillistas, es la urgencia de reevaluar sociológicamente cómo nuestra cultura trata a los individuos arrojados a una alta exposición pública sin haberlo solicitado jamás. Porque bajo el peso del linaje y la controversia mediática, evaluamos a un individuo forzado a sobrevivir en circunstancias que ningún manual de psicología infantil prevé, y frente a las cuales ninguna familia, sin importar su nivel de poder, posee todas las respuestas correctas. Ustedes y yo sabemos que el caso de Freudan apenas comienza. Aún no llega a los 30, y enfrentará décadas de constante evolución personal, generando debates polarizados. Seguirá operando como ese espejo sociológico incómodo donde el colectivo prefiere no reflejarse mucho tiempo, aunque sea incapaz de apartar la mirada. Como investigadores podemos concluir con firmeza, al repasar todo el recorrido analítico de estos episodios, que Freyland jamás ha sido solamente el resultado de sus decisiones personales, es también el síntoma de una dinámica familiar bajo presión multigeneracional extrema, y de una monarquía que jamás logró blindarlo sin anular su verdadera identidad, además de un entorno social que le exigía representar dignamente a la corona, ordenándole desaparecer por completo del radar en el instante en que su mera presencia incomodaba, sumado a una prensa amarillista que explotó su perfil para lucrar con portadas, tanto en sus crisis mediáticas como en su rehabilitación. El destino institucional de la corona recae sobre Leonor, un dato clínico indiscutible. Sin embargo, el debate analítico sobre qué hacer con todos los reglanes que produce el sistema monárquico, con esos sujetos nacidos en la periferia del poder, obligados a estructurar su propia supervivencia digna, es una discusión sociológica que permanecerá activa y sin resolver durante muchísimo tiempo. Porque, en nuestra evaluación final, el cuestionamiento que la trayectoria de Freud-Lan lanza a nuestra estructura social no es simplemente, ¿qué será de este individuo? Analicemos esto juntos. La verdadera incógnita, la fractura más incómoda y profunda aquí, es ¿qué revela sobre nosotros mismos la óptica con la que decidimos observarlo, enjuiciarlo, devorar su colapso mediático y borrar por completo su condición humana? Como especialistas sabemos que esta duda jamás caduca.